Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios. Así que les invito a abrir sus Biblias. Efesios capítulo 4. Hoy vamos a estar viendo el versículo 30, Efesios 4:30, pero vamos a leer del versículo 25 al 32. O sea, leemos Efesios 4, 25 al 32. Pero vamos a estudiar estudiando el versículo 30. Dice la palabra de Dios, se leo en la versión Reina Valera 60. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oramos una vez más. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, agradecerte porque, como cantábamos, ¿dónde más iremos? Señor, ¿qué más podríamos hacer en este tiempo? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, solo tu palabra alimenta nuestras almas hambrientas y necesitamos, Dios, oír tu voz. Por favor, como cantábamos, muestra a Cristo. Queremos conocerte más. Queremos que tú te nos reveles hoy por medio de tu palabra, que tú abras nuestro entendimiento para conocerte más. Y también te pedimos, Dios, que si hay alguien que no te conoce, que pueda confesar que Cristo es el Señor. Por favor, Dios, llámale al arrepentimiento y a la fe. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, no sé si alguna vez les ha pasado que tu vida va cada vez peor. No sé si alguna vez te tuviste a pensar o tal vez a examinar tu vida y ves que tu carácter se va deformando cada vez más. No sé si alguna vez tal vez te preocupaste por tu condición espiritual. Tal vez empezaste a ver hábitos que no tenías. Tal vez en algún momento de tu vida te pasó que había hábitos pecaminosos que vencías fácilmente, pero ahora esos hábitos pecaminosos empiezan a ser moneda corriente en tu vida. Tal vez antes venían pensamientos a tu mente que fácilmente los desechabas y hoy esos pensamientos se anclan en tu mente. No sé si alguna vez te pasó, pero que tu hambre por las cosas del Señor empieza a decrecer. Tal vez antes leías tu Biblia apasionado o apasionada y hoy ya no. Tal vez antes te apasionaba compartir el Evangelio con otros, te apasionaba ver a alguien que no conocía al Señor y ir y predicar el Evangelio y hoy ya te da lo mismo. Tal vez antes no veías el momento de compartir el Evangelio con un no creyente y hoy te da lo mismo. Antes tal vez te emocionaba ver que un alma pasaba de muerte a vida, pero hoy te enterás que alguien conoce al Señor y te da exactamente lo mismo. Tal vez antes filtrabas todas las cosas que hacías por la palabra y hoy ya no lo haces así. Tal vez antes orabas apasionadamente y queriendo derramar tu alma al Señor en oración y hoy ya te da lo mismo. Antes tu vida tal vez se trataba de anhelar glorificar a Dios, pero hoy tal vez ves que no es así. Tal vez rara vez lees la escritura, tal vez rara vez orás, tal vez rara vez compartís el Evangelio, tal vez rara vez te apasiona las cosas del Señor y tal vez te empezás a sentir como un zombie espiritual, que tal vez estás dentro del contexto cristiano, pero sentís que vas en piloto automático, sentís que vas por inercia. Y todo tal vez fue muy sutil, y uno se pone a pensar,
¿en qué momento llegué a esta situación? ¿En qué momento, en qué momento pasó todo esto? Y tal vez te pones a pensar y a orar. Señor, por favor, sacame de esta situación. Dios, yo quiero volver a amarte, quiero volver a tener esa pasión que tenía por vos. Y orás, pero no pasa nada. Y tal vez te encontrás en esa situación, y yo he pasado por esa situación en mi vida, y tal vez es porque has contristado el Espíritu Santo. Es porque de alguna manera has estorbado su influencia en tu vida. Por eso lo que me gustaría que podamos ver en este texto es que Dios nos manda a no entristecerle. Dios, es claro el texto, Dios nos manda a no entristecerle. Y esto está directamente ligado con nuestra santificación. Lo que este texto nos enseña en realidad es que debemos no contristar al Espíritu Santo porque eso afecta negativamente a nuestra santificación. Muchas veces no crecemos en nuestra santificación porque estamos estorbando la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y realmente mi anhelo al estudiar este texto es que podamos entender cómo funciona nuestra santificación, cómo es que crezco espiritualmente, cómo es que en un momento estuve apasionado con Dios y hoy ya no lo estoy. Bueno, y tiene que ver mucho la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo que Pablo está diciendo en este texto no es, o este texto no enseña que si no hablas en lenguas estás entristeciendo al Espíritu Santo, que si no, que este texto no enseña que si estudias mucho la Biblia entristeces al Espíritu Santo porque la letra mata. Nada que ver, este texto no enseña esto. Este texto no enseña que si vos no das tu dinero, estás entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Y por qué digo que este texto no enseña nada de eso? Porque todo el contexto, y eso es lo bueno de estudiar secuencialmente, que nos allana el camino, porque todo el contexto no viene hablando Pablo de dones, sino que todo el contexto tiene que ver con santificación. Por eso tratamos siempre de leer la porción entera. Porque todo el contexto que Pablo viene hablando, está hablando de pecado. Está hablando de deshacernos de hábitos pecaminosos y revestirnos de hábitos piadosos, ¿no? Lo leímos del versículo 25, desechar la mentira, hablad verdad, airaos pero no pequéis, no robes, sino ahora trabajá. O sea que en conexión con deshacernos de hábitos pecaminosos y revestirnos de hábitos piadosos, en ese contexto, Pablo dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo. O sea, el contexto acá no está hablando de dones, no de lengua, de dar tu dinero, solamente lo nombra Pablo como trabajar para ayudar a otros, pero no dar el dinero a un pastor ni nada de eso, sino que todo tiene que ver con santificación. Y además, lo vamos a ver después, pero Pablo cita Isaías 63:10, cuando dice, y no contristáis al Espíritu Santo, está haciendo referencia a Isaías 63:10. Así que lo que Pablo está diciendo acá es que nuestro pecado estorba la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso lo primero que me gustaría que podamos ver en este texto es que tu pecado le duele a Dios. Tu pecado le duele a Dios. Noten, el texto es claro. Y no entristezcáis al Espíritu Santo. Bueno, ya lo hemos nombrado en algún momento, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero la Escritura nos enseña claramente que el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza impersonal, como dicen los testigos de Jehová, por ejemplo, sino que el Espíritu Santo es Dios. Y bueno, podríamos desarrollar toda la doctrina del Espíritu Santo, no nos da el tiempo ahora, pero sí claramente este texto nos dice algo muy fundamental, y es que el Espíritu Santo puede ser entristecido, y una fuerza no puede ser entristecida, solo una persona puede ser entristecida. Bueno, la Escritura nos enseña claramente que, y Efesios es una carta que nombra muchísimo a la Trinidad, muchísimo, el Espíritu Santo aparece muchísimo, y siempre en conexión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que la Biblia nos enseña que Dios es un ser en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros, por eso dije que tu pecado le duele a Dios, porque cuando nosotros pecamos,
el texto nos dice que entristecemos al Espíritu Santo. Ahora, obvio que surge un problema acá, en los cuales muchos estudiosos discuten, que es que la Biblia nos enseña que Dios es inmutable, que Dios no cambia, Dios es siempre el mismo. Por ejemplo, Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que Dios no cambia. Y por ejemplo, el Salmo 102, 25 y 26 dice que el cielo y la tierra pasan o cambian, se mudan, pero Dios es siempre el mismo. Entonces, bueno, algunos creyentes conservadores dicen: si Dios no cambia, Dios no puede sentir emociones. ¿Por qué? Porque si Dios sintiese una emoción, en el momento que Dios siente una emoción, Dios cambiaría. Entonces algunos dicen: bueno, Dios no siente emociones. Bueno, y me gusta la definición de Gruden, de Wayne Gruden, de la inmutabilidad de Dios. Él dice lo siguiente: Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósito y promesas. Y sin embargo, Dios en efecto actúa y siente emociones. Y actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. Lo que dice Gruden es: Dios no cambia en sus perfecciones, en su carácter. Dios es siempre el mismo. En su propósito, Dios no cambia. Job dice, no lo anoté acá, pero creo que es Job 23, me parece, que dice: si Dios determinó una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. La Escritura nos enseña claro que si el propósito de Dios no lo puede frustrar nadie. Pedro le dice a los judíos en Hechos 2: ustedes pensaron, o sea, ustedes quisieron crucificar en Hechos 4, ustedes crucificaron a Cristo y cuando lo crucificaron, cumplió la voluntad de Dios. Porque los propósitos de Dios no cambian. Pero Gruden hace una aclaración en su definición, y es que Dios actúa a situaciones distintas, de distintas formas a distintas situaciones, y Dios siente emociones. Y claro que Dios siente emociones. La Escritura nos dice que Dios se aira, la Escritura nos dice que Dios ama, y este texto muy claramente nos dice que Dios se entristece, que a Dios le duele tu pecado. ¿Notaron eso? A Dios le duele, a Dios no le da lo mismo tu pecado. No es que vos pecás y decís: Dios, ¿qué me importa? A Dios le duele tu pecado. Y al punto que Pablo dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo. Bueno, esto es lo que los teólogos le llaman antropopatismo, que es que a Dios se le atribuye emociones humanas. Así como a Dios se le atribuye, Dios no tiene cara ni ojos, Dios es espíritu, dice la Escritura, pero el Antiguo Testamento en los Salmos nos habla de la mano de Dios, del brazo de Dios. Eso se llama antropomorfismos, que a Dios se lo describe como un cuerpo humano. Bueno, de la misma manera a Dios se lo describe como emociones humanas, pero sus emociones no son como las nuestras. Pensá por un momento conmigo. Si Dios, la Escritura nos dice que cuando pecamos entristecemos al Espíritu Santo. Bueno, Dios debería ser el ser más triste del universo, porque todo el tiempo estamos pecando. Pero la Escritura nos dice que Dios es un ser lleno de gozo. No, porque no y eso es lo increíble, que Dios excede a nuestra mente. Yo no sé cómo es que Dios ama al pecador, pero a su vez está todos los días airados contra el pecador. ¿Cómo es que Dios se aira, pero no se aira como nosotros? Dios ama, pero ama de una manera que exceda nuestro conocimiento. Y la Escritura nos enseña que Dios le duele tu pecado, que a Dios no le da lo mismo tu pecado. Cuando vos y yo pecamos, de alguna manera que no entendemos en su totalidad, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Por eso vemos en primer lugar, este texto nos enseña que a Dios le duele tu pecado. A Dios le duele. Pero en segundo lugar, lo que notamos es que tu pecado tiene consecuencias. ¿Qué quiere decir que a Dios le duele tu pecado? Bueno, que a Dios le duele tu pecado o entristecer al Espíritu Santo no quiere decir que Dios te
te deja, que el Espíritu Santo se va de vos. No quiere decir eso. Algunos piensan que por el Salmo 51:11, donde David ora a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, y como el Espíritu Santo dejó a Saúl o dejó a Sansón en un momento dado, algunos entienden que entristecer al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo te abandona, se va. Bueno, claramente no, lo vamos a ver más adelante, pero dice, para el cual fuisteis sellados para el día de con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y Romanos 8:9 nos dice que si alguna persona no tiene el Espíritu Santo, no es un creyente. Y la realidad es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo regeneraba, el Espíritu Santo daba vida, claramente, pero su obrar era distinto al Nuevo Testamento. A partir de Hechos capítulo 2, la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo viene a morar dentro de cada creyente, y esa morada es lo que se conoce como la morada permanente. Eso no sucedía en el Antiguo Testamento, pero sí sucede en el Nuevo Testamento. Así que no quiere decir, entristecer al Espíritu Santo, no quiere decir que el Espíritu Santo te abandona, no quiere decir que Dios te quita los dones, como algunos tal vez dicen que si vos no hablas en lenguas o lo que fuere, es porque entristeciste al Espíritu Santo. Primeramente que este texto no está hablando de dones, ni venía hablando de dones, ni sigue hablando de dones. Y además la Escritura no nos enseña en ningún lado que cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo, Dios quita los dones que nos ha dado. Tampoco significa que sos un creyente de segunda categoría. ¿Qué significa o cuál es la consecuencia de tu pecado y de mi pecado? ¿Cuál es la consecuencia de entristecer al Espíritu Santo? Bueno, significa que de alguna manera que no entendemos en su totalidad, detenemos su influencia santificadora en nuestra vida. De alguna manera que no entendemos un poco, pero no en su totalidad. Cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo, detenemos la obra de santificación de Dios. Y por eso es muy importante el contexto acá, porque todo el contexto nos viene hablando Pablo de pecado y santificación, ¿no? O sea, todo este texto es santificación, en realidad del versículo 22 ya, pero del versículo 25 nos viene hablando de santificación, deja esto hacia aquello, deja esto hacia aquello, deja esto hacia aquello, y en el versículo 30 lo une Pablo con y no contristás, y en griego está ese y, kai, está en griego, y no contristéis al Espíritu Santo. Y Pablo no cambió de tema, porque noten que en el versículo 31 sigue hablando del mismo tema, santificación. Quítense de vosotros toda amargura, etc. Versículo 22, sed benignos unos con otros. Pablo sigue hablando de la santificación. Por eso el contristar al Espíritu Santo está en el contexto de la santificación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos la mentira, robamos, nos airamos de manera pecaminosa, detenemos la obra de Dios en nuestra vida. Y como dije, Pablo cita el Isaías 63:10, donde dice Isaías, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar, la palabra ahí en hebreo es entristecer, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Isaías nos lo dice. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios y entristeció su Santo Espíritu. Así que la consecuencia de tu pecado y de mi pecado es que nosotros detenemos la obra de Dios en nuestra vida. Y cuando hablamos de la santificación, que es de lo que Pablo viene hablando acá, hay generalmente dos extremos en la santificación. Un extremo lo podemos definir como yo puedo, yo solo puedo, ¿no? Un extremo en la santificación es me olvido de Dios y pienso que yo por mí mismo voy a poder deshacerme del pecado. Por ejemplo, bueno, si lucho con la pereza, ¿qué tengo que hacer? Bueno, solamente dejar el despertador más lejos de la cama. Si lucho con la ira, ¿qué tengo que hacer? Bueno, antes de responder, salir a dar una vuelta a manzana. Si lucho con la mentira, ¿qué tengo que hacer? Morderme la lengua antes de decir algo. Hacer cosas. Algunos piensan que la santificación es como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Hacer cosas, como que el cristianismo es casi autoayuda. O contá hasta 10, vemos a veces predicadores que dicen, repitan conmigo. No sé, como si fuese un método mágico. Bueno, Dios, voy a abandonar el pecado, repitan conmigo, hermano. ¿Qué hace eso? No hace nada, autoayuda eso. Nada que ver. Y el otro extremo, en la santificación, un extremo yo hago todo y Dios nada.
Y el otro extremo es, Dios hace todo, yo no hago nada. ¿Alguna vez escuchaste la frase, entregáselo a Dios, hermano? Hermano, entregáselo a Dios. Deja de luchar, deja de luchar. Dáselo a Dios. Bueno, eso no tiene nada que ver con la santificación tampoco. Si luchás con la pereza, no solamente no te pongas el despertador lejos de la cama, ni te pongas despertador. Orá a Dios, Señor, ayúdame mañana a levantarme a las 5 de la mañana y andate a dormir. Y que Dios sobre, hermano. Bueno, tampoco funciona la santificación de esa manera. Y este texto nos da mucha luz de cómo obra la santificación. Porque en la santificación Dios obra, Dios me santifica, lo vamos a ver ahora, pero yo también hago algo. Yo también debo esforzarme. Y el texto nos lo enseña. Lo voy a demostrar. Pablo dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, noten conmigo, 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y en el versículo 24 dice, y vestíos. Despojaos y vestíos son dos verbos en voz media. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que vos hacés para vos mismo. Es como vos decís, bueno, me lavo las manos. Bueno, vos te las lavas, pero lo hacés para vos mismo, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice en versículo 22, despojados, y en el versículo 24, vestidos, es algo que vos tenés que hacer. Vos. Nadie lo va a hacer por vos. Vos debes despojarte y vos debes vestirte. Pero noten en el versículo 23, por favor. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese renovaos es un verbo pasivo, podemos decirlo de esta manera. Y déjense renovar. O sea, ya ustedes no se renuevan ahora. Ustedes se despojan y ustedes se visten, pero hay alguien que los renueva. Y eso es lo que se conoce como pasivo de divinidad. Es Dios. O sea, el versículo 22 lo haces vos. El versículo 24 lo haces vos. Pero el versículo 23 lo hace Dios. Dejen, hermanos, que Dios renueve su mente. Por eso la santificación es Dios quien nos santifica, pero Él lo hace por medio de nuestro esfuerzo. Por eso no basta solamente con hacer cosas, sino que necesitamos de la ayuda de Dios para que Él nos santifique. Noten que acá Pablo viene hablando de la mentira, la ira, dejar cosas nuevas, dejar cosas pecaminosas como la ira, la mentira, el robo, y nos dice por qué debemos reemplazar esas cosas. Pero en medio de todo eso nos dice, y no contristen al Espíritu Santo. Porque no se trata solamente de dejar la mentira y hablar la verdad. Necesitan que Dios obre. Necesitan ustedes hacer esas cosas. Pero necesitan que Dios obre. Y si yo estoy entregándome al pecado, de alguna manera que no entiendo, yo estoy deteniendo la obra de santificación de Dios en mi vida. Con decir, mañana no lo hago más. ¿Alguna vez te pasó eso? Pecaste, mañana no lo hago más. No es suficiente. Cito a John Owen, dice en su libro La mortificación del pecado, hablando de las personas que dicen, bueno, que piensan que poniéndose las pilas es suficiente. Dice, muchos remedios han sido sugeridos para la santificación, algunos de los cuales son bien conocidos, pero no han ayudado a nadie. Los católicos más religiosos se ocupan de medios equivocados para mortificar el pecado. Pero este deseo de mortificar el pecado se manifiesta a sí mismo por el vestir hábitos religiosos, hacer votos, pertenecer a órdenes religiosas, por ayunos, penitencias, etc. Supuestamente, dice Owen, todas estas cosas sirven para mortificar el pecado, pero en realidad no lo hacen. Sigue diciendo, desafortunadamente tales ideas acerca de la mortificación del pecado no están limitadas solo a la Iglesia Católica Romana. Hay muchos así llamados protestantes, evangélicos, podemos decir hoy en día, quienes deberían saber más, pues tienen la ventaja de tener un entendimiento más claro del Evangelio, pero no se comportan mejor que los católicos romanos. Estos se dicen a sí mismos, se dedican a sí mismos a guardar la letra de la ley de Dios de una manera que los conduce solamente a enorgullecerse. Pero en realidad
no dependen en ninguna manera de Cristo y de su Espíritu. Tales supuestos medios para la mortificación del pecado manifiestan una ignorancia bien arraigada del poder divino y del misterio del Evangelio. Lo que Owen dice acá es, muchas personas piensan vencer el pecado diciendo, bueno, no lo hago más. Haciendo votos. ¿Alguna vez te pasó? Dios, te prometo Dios, la última vez que lo hago esto. Y pensamos o pensás que esa promesa ya está, como que esa promesa te santificó. Pero no es suficiente. Necesitas la obra de Dios en tu vida. Porque la Escritura nos enseña que Dios nos santifica, hermanos. Grabémoslo esto. Dios nos santifica. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer. Las dos cosas. Dios pone el deseo de hacerlo y nos da la capacidad para hacerlo. Y la Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos santifica. Primera de Pedro 1:2, por ejemplo, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y segunda Tesalonicenses 2:13, leo el final, dice, mediante la santificación por el Espíritu. Así que nosotros necesitamos que Dios nos santifique, pero cuando nosotros estamos entregándonos al pecado, estamos deteniendo la obra de Dios en nuestras vidas. Y cuanto más le damos rienda a nuestro pecado, más se va deteriorando nuestro carácter. Se va formando como un callo en nuestro corazón. Tal vez, y acá está la clave de lo que dije en la introducción, tal vez vos pensás, bueno, yo no soy muy honesto. A veces, de vez en cuando digo una mentirita piadosa. Pero bueno, yo no robo a nadie, ni me airo de forma pecaminosa. Solo de vez en cuando una mentirita digo. Y dejás ese hábito en tu vida. Entonces ya después no es una mentirita. Ahora no solamente es una mentirita, sino que bueno, te quedaste con un vuelto del trabajo. Y ahora ya no solamente mentís y te quedas con un vuelto del trabajo, sino que ahora también te empezás a enojar de manera que antes no te enojabas. Y ahora empezás a tener pensamientos que antes no tenías. Y vos decís, ¿cómo es que llegué a este punto? Es que dejaste hábitos en tu vida. Y esos hábitos fueron haciendo un callo en tu corazón. Un callo. Se fue endureciendo tu corazón. Y cuando vos te preguntás, como dije en la introducción, ¿cómo es que llegué a este punto? Con pequeños hábitos pecaminosos que nunca erradicamos de nuestra vida. Con pequeños hábitos pecaminosos que pensamos que eran pequeños y que no molestaban a nadie. Que mi jefe me pregunte por qué llega tarde al trabajo y le diga, es que se me pinchó una goma. Cuando no se me pinchó, parece inofensivo. Parece que no le hace daño a nadie. Pero ese pecado, si yo lo dejo en mi corazón, se va formando un callo. Que luego no sé, luego cuando miro para atrás, como dije en la introducción, digo, ¿cómo llegué a este momento en mi vida? Y hay un pasaje que me impacta y me hace temer realmente que esto suceda en mi vida. No lo busquen, yo se lo voy a leer, lo pueden buscar después. Segunda de Samuel 12:1. Segunda de Samuel 12:1. Segunda de Samuel 12 nos cuenta, segunda de Samuel 11 está David en su auge, en su pico, todos sus enemigos bajo sus pies, está casi que parece el Mesías. Pero en segunda de Samuel 12 empieza a bajar la montaña. Ahí en segunda de Samuel 12 es cuando David adultera con Betsabé, mata a Urías, etc. Y bueno, su misterio ya seguro lo conocerán o lo pueden leer ahí en 2 Samuel después del capítulo 12. Pero noten cómo comienza todo, yo se lo voy a leer. 2 Samuel 12:1. Aconteció al año siguiente, noten lo que dice el escritor, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas, que eran sus enemigos, y sitiaron a Rahab. Y aclara el escritor nuevamente,
pero David se quedó en Jerusalén. 2 veces lo aclara. En el año que salen los reyes a la guerra, David se quedó. Y termina el versículo diciendo, pero David se quedó en Jerusalén. Y ahí comienza su declive. ¿Con qué comenzó? Pereza. David tenía que estar en la guerra. Él era un rey, él debía estar en la guerra. Y el escritor lo aclara, en el año que los reyes salen a la guerra. Pereza. Y de ahí tenemos todo su desastre. David adultera, mata a uno de sus hombres de confianza. Ya sabemos que David era un creyente, claro, pero cuando uno lee solamente capítulo 12, dudás que David sea creyente. Después leemos Salmo 51, vemos que claro, era un creyente. Pero David hace cosas que no sé, ni que un impío hace. ¿Cómo comenzó todo? En el año que salen los reyes a la guerra. Vos podés pensar que hay pecados que no son tan graves y los dejás en tu corazón, los dejás. Y esos pecados que parecen no tan graves forman un callo en tu corazón. Como cuando yo, por jugar al fútbol en piso, lo que me sucede es que se me forman callos, justamente, y al principio me dolían, eso hace años, me dolían, terminaba de jugar y me tocaba y me dolía. Y después me los puedo cortar y ni me duele, porque ya son callos. Bueno, eso mi esposa va a poner cara de asco, acá la veo. Eso es lo que hace el pecado. El pecado forma un callo y no te das cuenta, es de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, y cuando te das cuenta, no sabes en dónde puedes estar. Y noten, y esto es lo más trágico tal vez, que todos los pecados que Pablo viene nombrando acá parecen pequeños. ¿Se dieron cuenta? La mentira, bueno, todos mienten alguna vez, ¿no? La ira, bueno, todos se enojan de vez en cuando. El robo, bueno, alguien alguna vez se queda con algo que no es suyo. Parecen cosas pequeñas, pero en ese contexto, Pablo dice, si ustedes no quitan esas cosas, están deteniendo la obra de Dios en su vida. Y ahí está la otra cara de la moneda. Dios nos santifica, pero lo hace por medio de nuestro esfuerzo. Cito de vuelta a John Owen en este libro, La santificación, la mortificación del pecado. Dice, el Espíritu Santo no mortifica el pecado sin la obediencia y cooperación del creyente. Él obra en nosotros y sobre nosotros en una forma apropiada, sin hacer violencia a nuestra naturaleza humana. Él nos preserva, no anulando nuestra voluntad ni nuestra obediencia voluntaria. Él obra en nosotros y con nosotros, no contra nosotros y sin nosotros. Su ayuda es un estímulo para hacer la obra, no una razón para descuidarla. Por eso, lo tercero que me gustaría que podamos ver en este texto es que tu pecado puede ser quitado. Tu pecado puede ser quitado. Para crecer en santidad es Dios quien nos santifica, por eso no debemos detener su obra en nuestra vida, pero nosotros debemos hacer algo. Y lo vemos en este texto. Pablo, todos los mandamientos que da acá, muchos son en voz activa, o sea que es nosotros que debemos hacer. Hablar la verdad. ¿Quién debe hablar la verdad? No es que el Espíritu Santo tiene que, no sé, controlar mi lengua y yo tengo que hablar la verdad. El que hurtaba no hurte más. ¿Quién no tiene que hurtar más? Bueno, vos, yo no tengo que hurtar más. O sea, son cosas que nosotros debemos hacer. Y en ese contexto es que Pablo dice, no detengas la obra de Dios. Pero ¿cómo es Dios quien obra o yo hago? Las dos cosas. No entristezcas al Espíritu Santo. Si vos detenés la obra del Espíritu Santo en tu vida, no vas a crecer en santidad. ¿Y cómo hago para no detenerla? Haciendo lo que vistiéndote de hábitos piadosos y deshaciéndote de hábitos pecaminosos. Por eso yo cité Filipenses 2:13, ¿recuerdan? Porque Dios es el que en vosotros produce. Pero el versículo 12, el anterior, Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación, o podríamos leer en vuestra santificación con temor y temblor. O sea, Pablo le está mandando a los creyentes ahí en Filipos, hermanos, ocúpense, pónganse las pilas, pero pónganselas de verdad, con temor y temblor.
Y luego les dice, porque Dios produce el querer como el hacer. Pero Pablo, si Dios pone el querer y el hacer, para qué tanto? Para qué me asustas tanto? Porque son las dos cosas. Son las dos cosas. Bueno, primera Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Quién debe apartarse de fornicación? Yo. Yo debo hacerlo. Bueno, y primera de Juan 3:3 dice, y todo el que tiene esta esperanza en él, en la venida de Cristo, se purifica a sí mismo. Interesante. Se purifica a sí mismo. Pero yo leí antes que era Dios, es su Espíritu Santo quien me santificaba. Porque Él lo hace por medio de nuestro obrar. Así que si queremos que Dios obre en nosotros, si vos querés que Dios obre en tu vida, no podés ser pasivo. Y por eso esas dos cosas están tan conectadas, no entendemos muy bien cómo funciona. Honestamente, hermanos, yo no sé, no puedo decir exactamente cómo funciona, pero la Escritura nos enseña que es así. Yo debo obrar y Dios obra en mí. Yo debo dejar la mentira, pero es el Espíritu Santo el que obra en mí. Por eso, las dos cosas. Por eso, para crecer en santidad, debes esforzarte. Como dije en la introducción, muchas veces vemos que nuestra vida de pronto se vino abajo, no entendemos cómo, pero estamos en un valle, nos caímos espiritualmente y decimos, ¿cómo llegué hasta acá? Es que permitimos hábitos en nuestra vida y no hicimos lo que debíamos hacer. No nos pusimos las pilas, vamos a decir así. Por eso, en nuestra santificación nosotros debemos hacer algo. No basta con decir entendí. No basta. No basta con decir, wow, tremendo el mensaje, tremendo. No basta. No basta con asentir a ciertas verdades. En la santificación hay un precio que pagar. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 9, sino que golpeo mi cuerpo, no lo golpeaba literalmente Pablo, pero decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o descalificado. Pablo dice, yo estoy golpeando mi cuerpo. ¿Por qué, Pablo, estás golpeando tu cuerpo? No literalmente hablando. Porque yo quiero crecer en santidad. Y lo mismo es en tu vida y lo mismo es en mi vida. Si nosotros queremos crecer en santidad, debemos esforzarnos. Debes leer la Escritura de manera diaria. No importa cuánto llores, cuánto te golpees el pecho, cuántas promesas hagas diciendo, Dios, nunca más voy a hacer esto, nunca más. Si no te estás esforzando en pasar un tiempo diario con la Escritura, no va a haber santificación. Si no te estás sometiendo a meditar la Escritura, no solo leerla, sino meditarla, pensarla, examinarla, a la luz de lo que leo, ver qué pecados debo deshacerme, qué hábitos debo adquirir, qué me enseña de Dios, qué me enseña de su pueblo, qué me enseña de su grandeza, qué me enseña de su gloria. Si yo no estoy poniéndole mente a esas cosas y esforzándome por masticar la palabra de Dios, no voy a crecer. Si no me someto a la oración, si no estoy tomando diariamente tiempos apartándome para buscar a Dios en oración, no voy a crecer en santidad. No vas a crecer en santidad. Si no te congregas, no vas a crecer en santidad. Si no te estás sometiendo a la comunión de hermanos, no vas a crecer en santidad. De alguna manera que no entendemos, Dios nos dice que Él mora dentro de cada creyente, pero también nos dice que Dios mora en medio de su iglesia. Así que de alguna manera, y lo hemos enseñado en capítulo 2, de alguna manera que no entendemos cuando la iglesia está reunida, una iglesia local, de alguna manera que no entendemos, Dios se manifiesta, no porque la gente se caiga al piso y nada que eso, sino porque Dios obra, Dios nos santifica, Dios salva a los pecadores y Dios lo hace se manifiesta de una manera especial cuando su pueblo está reunido. Por eso nos manda a congregarnos. Dios está en todos lados. No es que lo tenemos que ir a visitar a Dios a la iglesia. Pero de alguna manera que no entendemos cuando su pueblo está reunido, no solamente en el edificio, en donde sea, reunidos en su nombre, siguiendo los parámetros que la Escritura nos enseña para que haya una iglesia, Dios se hace presente. Y si yo no me estoy congregando, yo me estoy alejando de esos medios de gracia. Otra de las cosas que debo hacer es tomar medidas drásticas contra el pecado. Jesús enseñó, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, obviamente no literalmente. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Lo que Jesús está diciendo ahí es, toma medidas radicales contra el pecado. No te lo tomes a chiste.
Si tienes que sacarte tu ojo, tu mejor ojo, porque ese era el ojo derecho, el mejor, siempre lo derecho lo mejor, lo izquierdo lo peor en ese momento. Si tienes que sacarte tu mejor mano, sacátela, no importa. Hacé lo que tengas que hacer. Porque nosotros debemos hacer algo en nuestra santificación. Cito de vuelta a Wayne Grudem en su teología sistemática. Dice, el Nuevo Testamento no sugiere ningún atajo mediante el cual podamos crecer en santificación, sino solo nos anima repetidas veces a darnos a nosotros mismos a los medios antiguos y reconocidos de la lectura de la Biblia, lo que acaba de decir, y la meditación, de la oración, de la adoración, del testimonio, que le llama testimonio a predicar el Evangelio, al compañerismo cristiano, al congregarnos, y a la autodisciplina y dominio propio. No hay atajos, hermanos. Si queremos crecer en santidad, ¿qué debemos hacer? Esforzarnos. Por eso Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Pero nosotros debemos dejar la mentira, nosotros debemos dejar la ira pecaminosa, nosotros debemos apartarnos del hurto. Nosotros debemos, como va a seguir diciendo después, sacar de nosotros toda amargura, ira, gritería, enojo. Nosotros debemos hacerlo. Vimos, en primer lugar, que tu pecado le duele a Dios, que tu pecado tiene consecuencias, entristecemos al Espíritu Santo, que tu pecado puede ser quitado en la práctica. Y en cuarto y último lugar, me gustaría que veamos que tu pecado no hace que pierdas la salvación. Tu pecado no hace que pierdas la salvación. Y esto para mí es, vamos a terminar brevemente con esto, pero esto es precioso para mí. Dice Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuisteis sellados, en griego es un tiempo, le podemos decir así, pasado. Es algo que ya, bueno, lo traduce bien acá la Valera, obviamente. Fuisteis sellados, o sea, no algo que algo ya pasó. ¿Cuándo fuimos sellados? Bueno, eso ya nos lo dijo Pablo en Efesios 1:13, que cuando creímos el Evangelio, cuando vimos el Evangelio y lo creímos, Efesios 1:13, fuisteis sellados, dice Pablo, con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo, que creemos que Jesús es Dios hecho hombre, que en la cruz estaba muriendo por nuestros pecados, en ese momento que nosotros entendemos eso, nos arrepentimos y le pedimos que nos salve, su Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y Dios nos sella con su Espíritu Santo. Y la idea de sello ahí, de sello, es de propiedad. Las cosas en el tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, del Antiguo también, se sellaban como algo de propiedad, como si, bueno, esto es mío, esto me pertenece. Por lo cual el sello del Espíritu Santo, Dios nos da su Espíritu Santo como un sello, lo cual quiere decir que somos propiedad de Dios. El sello implica propiedad. Ahora le pertenecemos a Dios. Y eso es precioso, porque no tenés que hacer ayunos para que Dios te dé el Espíritu Santo. No tenés que, como algunos enseñan, que orar a Dios para que Dios te dé el Espíritu Santo. No tenés que hacer eso. La Escritura, Pablo lo dijo en Efesios 1:13. Cuando oímos y creímos, fuimos sellados. Y usa un tiempo pasado, algo que ya sucedió. Y me encanta que Pablo lo diga en este contexto. Me encanta, porque cuando leemos lo que dijo y lo que sigue diciendo, nos sentimos, claro que nos sentimos confrontados. Como creyentes luchamos con el pecado, como creyentes pecamos, como creyentes caemos en cosas que son obvias. Y caemos en cosas que sabemos que están mal, y caemos en cosas que decimos que no vamos a hacer más y lo volvemos a hacer. Y digo que no voy a mentir más si alguien me pregunta algo y le miento en la cara, siendo un creyente. Y otra vez más, de mi boca salieron palabras que no edificaban, sino que destruían. Y otra vez me airé de forma pecaminosa. Y tal vez en el momento pues decimos, yo no soy un creyente, yo no soy un creyente. Su Espíritu Santo, no sé, se va a ir de mí. Pero Pablo dice, con el cual fuiste sellado, algo que sucedió en el pasado, ¿para qué momento? Y apunta al futuro, Pablo. Para el día de la redención. Aunque son creyentes, aunque luchan con el pecado, ustedes son creyentes. Ustedes, le está diciendo Pablo, son propiedad de Dios. Ustedes han creído en el Evangelio, versículo 20 y 21. Ustedes son santos y fieles, capítulo 1, versículo 2.
Y hay un cambio en sus vidas, claro que hay un cambio en sus vidas. Claro que ellos no siguieron viviendo de la misma manera. Y también lo vamos a seguir viendo después. Ellos fueron transformados por el Evangelio, pero aunque fueron transformados por el Evangelio, seguían pecando y luchaban. Y esto nos anima, saber que aunque caemos en pecado, no podemos perder la salvación, porque la salvación no depende de nosotros, depende de Dios. Y porque el Evangelio no nos enseña que debemos portarnos bien para que Dios nos deje entrar al cielo. El Evangelio nos enseña que nosotros, ya lo enseñó Pablo, por nuestras obras no podemos ganarnos la salvación. Que estábamos muertos, dice capítulo 2, en nuestros delitos y pecados. El Evangelio nos dice que nuestra condición era terrible, pero nos enseña que Dios nos dio vida. Nos enseña que por medio de Cristo podemos tener vida eterna, que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos que Jesús en la cruz estaba muriendo en nuestro lugar y le pedimos que nos salve, Él nos va a salvar, no por obras, dice Pablo en 2:8-9, para que nadie se gloríe, pero sí para obras. La salvación no es por obras, nuestras buenas obras no nos pueden salvar, pero cuando Dios nos salva, eso da fruto, y por eso dice capítulo 2, versículo 10, porque somos hechuras suyos, una vez que nos hemos nacido de nuevo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios al que salva transforma. Por eso el Evangelio nos enseña que nuestras obras no nos pueden salvar, pero que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Él tenga vida eterna. Y cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en Él, Él nos sella y nos da la vida eterna y nada nos puede hacer perder la salvación. Por eso, hermanos, este texto no es una excusa para vivir en el libertinaje, sino este texto es una motivación para esforzarnos en nuestra santificación, para no entristecer al Espíritu Santo, sabiendo que Él nos santificará y sabiendo que esforzándonos y sometiéndonos a los medios de gracia, Dios obrará en nosotros y irá haciendo que crezcamos a la imagen de su Hijo. Oramos. Padre, estamos agradecidos, Señor, por tu palabra. Estamos agradecidos que tú nos santificas, que tú nos has dado tu Espíritu Santo, que tú nos has sellado. Estamos agradecidos, Dios, que tú nos has salvado. Y agradecidos que tú nos estás moldeando la imagen de tu Hijo. Señor, pero también tu palabra es clara y nos enseña que nosotros debemos esforzarnos, nosotros debemos someternos a los medios de gracia que tú has dejado. Por eso, Dios, te pedimos que tú nos ayudes en nuestra lucha con el pecado, que tú nos ayudes en nuestra santificación, Dios. Gracias, Señor, porque si tú no obraras en nosotros, nosotros jamás podríamos santificarnos por nosotros mismos. Y gracias, Señor, porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestro corazón. Pero te pedimos, por favor, que tú nos ayudes a esforzarnos. Te pido por mis hermanos que luchan y caen en pecado. Te pido por mí que lucho y caigo en pecado. Señor, que tú nos ayudes a crecer a la imagen de tu Hijo y que tú levantes en la costa una iglesia bíblica, lo cual implica, Señor, que sus miembros viven a la luz del Evangelio. Que sus miembros no son perfectos, pero sí que anhelan y se esfuerzan, Dios, por glorificarte. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén.